Los castristas tienen miedo. Patria y vida. El lenguaje de odio contra los cubanos es el boomerang tardo-castrista. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La canción Patria y vida ha aflorado ese feo y viejo vicio castrista de agredir a sus oponentes con alusiones personales, como han hecho las terminales mediáticas financiadas por el oro de La Habana, como el cantante Yotuel Romero, sacándole su pasado Camilito, UJ0, y dudando de su sexualidad porque bailó con el torso desnudo junto a otros hombres. La desesperación tardocastrista es entendible, porque no consiguen recuperar la hegemonía discursiva desde que muchos cubanos se oponen con serenidad y valentía cívica a sus designios provocados por una torpeza represiva contraproducente para los intereses del comunismo de compadres que aflige a Cuba. Los jefes deberían ordenar silencio y sosiego a sus súbditos, porque la nómina de ex camilitos y jutaceros en Miami y otras playas de extravios migratorios es extensa y continua, y prohibirles cualquier mención de jineterismo para cubanos que estén casados con extranjeros, porque la lista de matrimonios mixtos es notable a estas alturas, de siempre y no de ahora, porque con particular velocidad a partir de la crisis económica de 1989, que dejó al descubierto la absoluta dependencia de Cuba de la Unión Soviética. Otra mención que debe ser suprimida por los guardias rojos del pensamiento totalitario cubano es la referencia a la sexualidad que tantos dolores de cabeza ha traído al castrismo desde aquellos días lejanos y tristes de la UMAP, y las críticas a esos jóvenes con actitudes que tanto inquietaron al máximo líder. Las relaciones matrimoniales y la sexualidad pertenecen al universo privado de las personas, y un gobierno, por muy a la defensa que esté, no tiene derecho a inmiscuirse en la vida privada de los seres humanos, aun cuando los repudie, y especialmente teniendo un techo de vidrio tan delicado en cuestiones de jineterismo y biografías. Un gobierno que se apropia del 75% del salario de los médicos que alquila a países extranjeros es jinetero. Las figuras del tardocastrismo, casadas o que mantienen vínculos sentimentales con extranjeros, ¿acaso son contrarrevolucionarias? Las posiciones y los argumentos de los adversarios deben rebatirse con ideas, pero nunca con descalificación personal, porque cuando un gobierno tolera e instiga ataques como los sufridos por el músico Yotuel Romero, solo consigue pregonar a los cuatro vientos su extrema debilidad. La idea de dividir a los cubanos entre buenos y malos, según su militancia política, es un rezago superado por la plural sociedad cubana, que apenas crea el Palacio de la Revolución y repudia sus altavoces. La tesis de dividir a hombres y mujeres de izquierda a derecha tampoco funciona, y las frecuentes alusiones al pasado de las personas que ahora cuestionan el discurso oficial abre una veda al revisionismo peligroso para los que creen que mandan y sus ladradores. Cuba demanda diálogo sosegado y transparente en favor de todos y en contra de nadie, porque los vituperios no van a llenar las tiendas de alimentos, las farmacias de medicinas y las tuberías de agua potable, y tienen el inconveniente de que las minorías que integran el gobernante Partido Demócrata en Estados Unidos puedan confundirse y creer que el gobierno cubano ha decretado la casa del diferente y acabar dando al traste con los esfuerzos del ala de la izquierda del liberalismo norteamericano, lobistas disfrazados de académicos y plataformas gusañeras para que Biden muerda el anzuelo sin carnada en La Habana. Las respuestas exacerbadas a las protestas ciudadanas son boomerang para el gobierno y sus mercenarios, porque enrarecen el clima del respeto y la tolerancia que Cuba necesita para comer, y porque todo simulacro alardoso de pureza solo revela el inconsciente de frustraciones y bajos instintos de aquellos cubanos que se proyectan contra otros, ignorando que uno de los juegos favoritos del totalitarismo consiste en obligar a las masas a alternar roles de víctimas y victimarios. La lista es larga, y a cualquiera se le muere un tío en la potencia médica. Siguiendo con las noticias, el ministro de Economía, Alejandro Gil: no estamos implementando ninguna medida de manera improvisada. El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, aseguró que el gobierno no está implementando ninguna medida de manera improvisada en relación con las últimas disposiciones aplicadas en el trabajo por cuenta propia. En una reciente intervención en el programa televisivo Mesa Redonda, el dirigente alegó que el reciente rediseño de la gestión privada en el país
que amplió a 2100 las cifras de actividades que se pueden realizar, no tienen nada que ver con el capitalismo. Es una cuestión de pura soberanía nuestra. Es una política totalmente inclusiva. Buscar crear más posibilidades de empleo, crear más encadenamientos, crear una sinergia y aprovechar todo el talento. No vamos al capitalismo, afirmó el ministro. Gil se mostró satisfecho por las opiniones de la población durante estos días y alegó que hay varias sugerencias que se están evaluando. Es una lista sujeta a modificaciones, por lo que ha sido muy positivo el intercambio con la población en los últimos 10 días, que nos permite retroalimentarnos y hacer las revisiones que sean necesarias, precisó. Pero por increíble que parezca, la lista de actividades permitidas no se han publicado y no se divulgarán, según recalcó el funcionario. El ministro de Economía ha descartado la publicación de la lista de 2100 actividades permitidas al trabajo por cuenta propia en la isla, según declaró en la mesa redonda. Para que un trabajador autónomo pueda conseguir una licencia, solo deberá tener en cuenta la lista que incluyen 124 profesiones u oficios que están vetados al emprendimiento privado en Cuba, entre los que se encuentran periodistas, ingenieros, arquitectos, pero también personas que trafican con especies protegidas de animales o que se dedican a la siembra de plantas narcóticas, entre otras. Pero en la práctica, los emprendedores en la isla pasan de tener una lista de 127 actividades permitidas a tener 124 prohibidas. A mes y medio de iniciada la tarea de ordenamiento, el ministro de Economía se ha apuntado al discurso triunfalista de Díaz-Canel y Marino Murillo. Este último ha llegado incluso a decir que en los primeros días de enero empezaron a verse efectos positivos en la economía cubana, sumida en una grave crisis económica desde que el Ejecutivo minimizara el seudónimo de complejidades en la economía del país. Gil Fernández asegura ahora que en sentido general al gobierno han llegado un feedback favorable tras la ampliación de la lista de actividades permitidas al empleo privado de 127 a 2100, pero admite que no superan buenos resultados de inmediato, sino en medio y largo plazo. Sin embargo, ignora las ampollas que han levantado la lista de 124 profesiones prohibidas entre veterinarios, arquitectos, ingenieros y periodistas al verse limitados a entrar en el mercado laboral a través de iniciativas privadas al ser vetadas al emprendimiento por el gobierno del PCC. De hecho, ante las protestas de los animalistas por la prohibición del ejercicio privado de la veterinaria, la norma se vio forzada a incluir la excepción que permite que sigan prestando servicios por cuenta propia a los veterinarios que se dedican al cuidado de animales efectivos. En el sector de la arquitectura también sentó mal una prohibición que, en pleno siglo XXI, autoriza la iniciativa privada a albañiles, pero lo prohíbe a arquitectos e ingenieros como si no fueran parte del mismo sector. Acaban de darnos donde más nos duele, no en el bolsillo, no es en la comida. Acaban de destruir con un documento oficial el sueño de todos los profesionales en este país, escribió Lili Suárez, arquitecta, tras una publicación de la lista de 124 actividades prohibidas al sector privado. Respuesta a quienes se quejan por la falta de suministros. Gil Fernández admitió que existen quejas de trabajadores por cuenta propia sobre la escasez de materia prima para poder trabajar. Se trata de un problema al que el ministro no puede aportar ninguna solución. Lo único que hizo al respecto fue lanzar un compromiso vacío, al asegurar que la economía cubana no renuncia a lograr un abastecimiento estable en los mercados mayoristas. Dijo, sin hablar de fechas ni plazos en las que supuestamente la situación pueda mejorar. Se limitó a decir que hay que trabajar para revertir una situación que afecta al comercio minorista en el país, en un momento en el que el Estado no consigue garantizar el abastecimiento en las tiendas. Como novedad, el también viceprimer ministro habló de que pondrán a la venta de inventarios ociosos a los trabajadores por cuenta propia, pero no avanzó si este tipo de operaciones se harían con transparencia en igualdad de competitividad o a empresarios seleccionados por el gobierno. El ministro Gil Fernández defiende además la prohibición de las exportaciones hecha por personas culturales, porque según dijo, afecta a la economía del país, porque en su opinión propicia la salida de divisas de Cuba, no permite el desarrollo de la industria nacional y no genera empleo. No obstante, no ofreció alternativas a la posibilidad del gobierno cubano para importar esos productos que no permite que entren al país por la vía privada.
Tampoco explicó en qué se basa para considerar que esta libertad de importaciones está incapacitada para crear empleo entre los cuentapropistas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Nos gustaría mucho saber de qué lugar del mundo nos siguen. Por favor escríbanos en los comentarios. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.